Ciertamente yo creo que por la asistencia multitudinaria aquí al Casino Alemán podemos ver realmente de que no solamente es curiosidad de parte del tema, sino que mucha la gente que al final de la conferencia se ha acercado a contar experiencias personales. O sea, mucha gente que no se atrevía a contarlas pues no sabía si encontraría el terreno adecuado o la comprensión o la apertura mental del resto de la gente. Pero han aprovechado esta ocasión, esta conferencia, para venir y contar sus propias experiencias de avistamientos, de encuentros, de experiencias personales muy, muy interesantes. Así que estoy realmente muy contento ya de ver realmente pues cómo la gente aquí también se mueve mucho en torno a este tema. Quizá nos puede hacer un breve relato de lo que fue su exposición, una especie de resumen para los que nos están viendo hasta ahora. Ya, Sixto Paz Wells, aparte de ser un ciudadano peruano, 62 años, casado, hice estudios en la Universidad de Historia. Soy autor de 20 libros que retratan toda la experiencia de contacto de la que yo formo parte junto con un grupo de personas. Una experiencia que empezó en el Perú y se ha extendido en la actualidad por más de 60 países. En esa experiencia de contacto nosotros hemos empezado a recibir mensajes hace 44 años atrás, mensajes de tipo psicográfico, escritura automática, que se corroboraron con avistamientos anunciados previa cita y que se pudieron verificar cuando no solamente la nave aterrizó y pudimos dialogar con los tripulantes, sino que periodistas hasta en 10 ocasiones nos han acompañado a estos encuentros programados con anticipación. El primer periodista que estuvo con nosotros en el año 74 fue Juan José Benítez, el mundialmente conocido autor de la serie de los libros del Caballo de Troya, cuando solamente un corresponsal más de prensa, la agencia EFE, fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia de un grupo de jóvenes que decíamos tener contacto. Él nos acompañó al desierto, él vio aparecer las naves y se impresionó tanto por lo que vio que de regreso a España pues testificó a través de Televisión Española, de todos los medios, de lo que él había vivido. La experiencia del contacto ha ido evolucionando tanto que nos ha permitido a nosotros en más de una ocasión subir al interior de las naves, dialogar directamente con ellos, recibir información y un conocimiento más que interesante. Y como el tiempo no pasa por gusto, he tenido en los últimos años la oportunidad de ser invitado por senadores del Congreso norteamericano, estar en Washington y referir realmente y compartir estas experiencias de contacto. En una de las experiencias que nosotros tuvimos, en el año 2006, aquí en Chile, en la isla de Pascua, fuimos acompañados de un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena. Él en plan escéptico vino, nos acompañó, delante de él recibimos el mensaje que decía qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer, y aparecieron estos objetos, y el día anterior nos habíamos reunido con los militares del aeropuerto Matavedia, la población de Jangaroa, y les habíamos contado de esta experiencia que íbamos a tener. Y los militares del aeropuerto, o sea, de la torre de control, también fueron testigos del fenómeno, pudieron captar los objetos en la pantalla del radar. O sea que es una experiencia que es corroborable, verificable y que se ha mantenido a lo largo de todos estos años. Ahora, don Sixto, para la gente quizás es un poco inimaginable lo que a usted le ha tocado vivir, este contacto tan cercano. ¿Cómo se puede explicar quizás para la gente que no logra percibirlo, no logra dimensionarlo? Bueno, como le decía hace un rato, mucha de la gente que asistió a la conferencia vino y se acercó y me contó experiencias similares a las que yo he vivido. Lo que pasa es que ellos nunca tuvieron dónde contarlo o con quién compartirlo. Yo la ventaja es que nací en un ambiente favorable al tema. Mi padre ya investigaba el tema OVNI antes que yo naciera. Y todo el ambiente de personas que lo rodeaban eran gente abierta al tema. A pesar de que ellos también fueron escépticos, incrédulos con respecto a las experiencias que nosotros tuvimos al principio, como ellos también tuvieron la oportunidad de participar de ellas, pudieron constatar que esto es real. Entonces, cuando tú has vivido una experiencia que ha sido corroborada hasta en 10 ocasiones por la prensa, en donde los periodistas no solamente han visto aparecer objetos en el cielo, sino que han visto a los tripulantes, los propios periodistas, que los periodistas han vivido experiencias que antes solamente estaban reservadas para los contactados, entre comillas, como la experiencia de los ENDRE, los portales dimensionales. Ya periodistas que han tenido ese encuentro y lo han escrito y lo han publicado, pues mayormente ya te tienes sin cuidado si te creen o no, porque tú sabes que es verdad y lo has podido demostrar. O sea, 10 veces invitar a la prensa durante 44 años no es poca cosa, porque hay un dicho, un adagio popular que dice cría fama y échate a la cama. Bastaría haber invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezcan, porque para hacer ridículo nadie está, pues. Ahora, ¿por qué lo hemos hecho 10 veces en estos 44 años? Porque para nosotros mismos es importante verificar
que sigue siendo verdad, que el contacto continúa después de tantos años. Ahora, una de las consultas que realizó el público, tengo entendido que fue acerca de la existencia de Dios. Esto no se descarta, ¿cierto? Por más cercana que es la existencia irreal, por supuesto, de los extraterrestres, no se descarta la presencia y existencia de Dios. Bueno, primeramente el hecho de creer en vida extraterrestre o en seres en otros mundos es como creer que hay chinos en la China. Hay gente que nunca ha ido a la China y no por eso dudan de que hay chinos en la China o que hay una muralla china. No, hay cosas que se aceptan por lógica, por sentido común. Hoy por hoy, todos los últimos adelantos de la ciencia, el descubrimiento de agua en otros planetas, de exoplanetas y todo, lleva a pensar por una cuestión de lógica y sentido común que tiene que haber vida fuera de la Tierra. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la existencia de Dios, si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque es lógico, porque nada puede surgir de la nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. Si el universo existió a partir de un Big Bang, de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio, y de algo dispuso que todo empezara, a falta de una mejor definición, es Dios. Ahora, lo más probable es que no exista la idea de Dios que todos nos hemos hecho, pero que Dios existe como una fuerza incomprensible, inconmensurable, inabarcable, como el inmanifestado, donde toda definición de Dios es una negación de Él, es, como digo, una cuestión de sentido común y de lógica, y en eso los extraterrestres lo tienen muy claro.